para Shabo. Vamos a levantar una tefila al Eterno para que nos bendiga en esta parashá, en este shiur, en esta enseñanza. Padre, te doy muchas gracias por ser tan bueno, regalarnos un Shabbat más, un Shabbat donde podemos estudiar tu Torah, tu palabra. Gracias, Señor, por regalarnos al Mesías, por regalarnos tantas cosas buenas, Señor Eterno, por habernos dado una semana de bendiciones, de Parnasá y tenernos acá reunidos. Gracias por mis hermanos que están presentes, por los que nos están viendo por las redes, por las personas que aún no han llegado, Señor, que les traigas con bien. Gracias, Eterno, Eloah nuestro, por ser tan buenos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Eterno, Eloah nuestro, soberano del universo, que nos has ordenado el estudio de las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que nos has dado la Torah. Amén y amén. Amén. Para Shabo, ¿qué significa bo? Ven. ¿Ve o ven? Sí, creo que es ven. ¿Ven? ¿Qué significa bo? Tú, Dario. ¿Ven? Ve. ¿Y usted? Creo que es ven, pero sí. ¿Ven? La parashá inicia de la siguiente manera. Es interesante, ya quería empezar con eso porque tiene su... Dice la Torá, y le dijo al Eterno a Moshe, ve al faraón. Pero pues así lo tradujeron. Y lo tradujeron así, creo más por un tema de armar una frase que sea con sentido, ¿cierto? Porque en sí significa es ven. ¿Y cuál es la situación? Que ahí, ¿cómo quedaría la frase? Y le dijo el Eterno a Moshe, ven al faraón. Y entonces ahí ya empieza algo interesante con la parashá. Ven al faraón, ¿sí? Pues yo endurecí su corazón y el de sus siervos. Así inicia la parashá. Ven al faraón. Entonces, es bien interesante y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Vamos a hacer un pequeño resumen rápido sobre lo que sucede durante esta parashá. Una vez más, el Eterno comisiona a Moshe para que vaya a la presencia del faraón y decirle que si no deja ir al pueblo, el Eterno enviará langosta que acabará con los cultivos que no consumió el granizo. Los siervos del faraón le dicen a él que deje ir a los israelitas, por lo cual llaman a Moshe y Aarón para decirles que solo los varones han de salir. Entonces el Eterno ordena a Moshe extender su mano sobre Misraim, después de lo cual vino la langosta que consumió todas las plantaciones. Entonces nos vamos encontrando aquí con cosas. Entonces encontramos que el faraón decide que bueno, que va a dejar salir al pueblo, pero que se deben quedar los infantes, los niños, los jóvenes, que el resto del pueblo puede salir, ir a rendir culto, lo que pidieron, pero los jóvenes, los infantes no pueden salir de Misraim. A lo cual pues lógico que Moshe se opone totalmente, ¿cierto? Lógico. Además porque o una de dos, o el faraón no había entendido ya después de 7 plagas que la cuestión era que dejara libre al pueblo de Israel, o se hacía, como decimos acá, porque siempre quería una garantía para que el pueblo de Israel volviera, o sea, para seguir esclavizados. Lo que tenía en su mente el faraón era como darles unos días de permiso, unos días de descanso. Bueno, tómense un puente y vuelven, pero para que vuelvan le dan acá a sus hijos. Eso es una locura. ¿Quién hace eso? Pero eso era lo que quería el faraón. Entonces, el Eterno manda la plaga de las langostas. Una plaga de langostas que cuando ustedes piensan, y lo que dice que hasta el día de hoy, lógico, en la tierra de Egipto, no se vio,
tuvo que haber sido catastrófico. Empezando porque recién habían terminado, había acabado de pasar la plaga del granizo, del granizo con fuego, ¿no? Que es algo también sobrenatural. ¿Por qué? Porque el granizo es hielo, ¿cierto? Pero venían con fuego. O sea, eso era una cosa muy, muy, muy tremenda y que ya había dañado todos los cultivos de trigo y de cebada. Entonces, hay varias posiciones con los sabios ahí, y es que algunos dicen que ya había pasado algún tiempo, pues para que las langostas llegaran y comieran lo que había quedado. O sea, tenía que haber reverdecido algo. Y otra posición dice que no, sencillamente el granizo dañó todo lo que era trigo y cebada, toda esa cosecha que ya se estaba dando. Recuerden que para la época de esa plaga estaba cerca la primavera. ¿Y cómo lo sabemos que estaba cerca la primavera? Por la cosecha, ¿por qué más? Giovanni. Estaba cerca de la primavera por... porque en el capítulo 16, 12. en el capítulo, bueno, en el 12, pero al final de la parasha, ¿termina con los 16? No, porque 13. Bueno, en el último capítulo, cuando dice Pesach, dice que ustedes salen ahora en el mes de abril. Que es primavera, correcto. Entonces ya estaban todas las plantas floreciendo, o sea, la cebada en especial y el trigo, y eso fue lo que dañó el granizo. Y todo lo que quedaba verdecito por ahí, la langosta llegó y lo consumió. Es decir, que Egipto quedó hecho un desierto total. El faraón reconoce su pecado, y de eso es lo que vamos a hablar ahorita, y manda a llamar a Moshe y Aarón para pedirles que oren por él para que cese la plaga. Moshe oró y la plaga cesó, pero el corazón del faraón se endureció de nuevo y no dejó salir a los hijos de Israel. El Eterno ordenó a Moshe extender su mano para que hubiese tinieblas, después de lo cual éstas vinieron y duraron 3 días, pero esto no afectó a Israel, tampoco la plaga de las langostas. Y esta plaga o esta señal, aunque sí ya en este momento se le llama plaga de las tinieblas, tocó solamente al pueblo egipcio, a los egipcios. Dice que fue tan duro lo que sucedió allí que durante 3 días los egipcios no se movieron de su lugar, que podían palpar. Nadie sabe cómo es palpar las tinieblas, nadie. Para decir hagan de cuenta tal cosa, nadie lo sabe, pues. Como la neblina que decía. Pero usted no puede palparla, decir, venga, cogí la nieblina. Sí, o sea, no se ve, pero en esta la situación es una oscuridad muy tremenda. Y fue tan terrible que no se pudieron ni mover. A eso iba, o sea, imagínense de pronto la oscuridad tan fuerte y el terror que puede infundir, que puede sentir uno que hay algo al lado de uno, no lo deja mover. O el miedo a que si da un paso se cae. O sea, durante esos 3 días muy posiblemente no pudieron comer, no durmieron. En la parashá de la semana pasada creo que les explicaba que siempre había como 2 plagas que tocaban lo físico, y la tercera tocaba ¿cómo se llamaría eso? Como la conciencia de la persona, ¿no? La psiquis, el de hacerles sentir miedo, algo que ya sí les afectaba directamente a ellos, que no podían hacer nada en absoluto para ellos. Y ese fue la plaga de las tinieblas, algo muy terrible. Y vuelve el faraón a llamar a Moshe y le dice, bueno, váyanse ahora todos ustedes, con sus hijos si quieren, váyanse, no hay problema, pero me van a dejar todo el ganado. Era lo único que tenía Israel. El pueblo de Israel era esclavo, y lo único que tenían ellos era el ganado, que para los egipcios eran ídolos, para el israelita por lo menos tenían ganado mucho poquito, creo que muy poquito, y dijo, déjenlo,
porque al saber el egipcio, el faraón, que era una prenda de garantía para que volvieran. Si era lo único que tenían, era lo único que les iba a retener para que volvieran. Entonces Moshe, lógico que vuelve a no aceptar la propuesta, esa negociación. Y le dice el faraón que no va a volver a ver el rostro, que donde lo vuelva a ver, lo mata, lo manda a matar. Y Moshe, claro que sí, le dice, efectivamente, bien lo ha dicho, no me va a volver a ver. Y viene esa plaga terrible de los primogénitos, la muerte de los primogénitos. Una plaga que, si uno la mira desde el punto de vista simplemente de lo que pasó esa noche, fue terrible. ¿Sí? Pero si nos acordamos las noches anteriores, donde el faraón cogía a los hijos varones de los israelitas y los mataba desde antes que nacieran, ¿cierto? Solamente las 3 parteras que había en la tierra de Goshen se opusieron a eso, y luego mandarlos al río a que se ahogaran. Eso es medida por medida, y el Eterno nada se guarda, nada se guarda, porque es que el Eterno ama a su pueblo. Y ahorita, digamos, teniendo esta parashá, mientras que estuve estudiando, estuve pensando demasiado en la situación que está pasando Israel en este momento con Hamas, con esa guerra, con estos tipos que su corazón es un corazón oscuro. Ellos no tienen como conciencia, pareciera que no pensaran en todo el daño que han hecho al pueblo, de entrar a una ciudad, asaltarla, matar a sangre fría a varones, a ancianos, niños, ¿sí? A punto de degollar niños. Es que es una cosa absurda, o sea, unas cosas que uno dice no puede suceder. Digamos, a ellos mismos, a su propio pueblo, porque pronto no ven las plagas que el faraón estaba duro, sin importar que su pueblo estaba muriendo. Estaba sufriendo. Correcto, mi hermano. Los mismos sabios le dicen, venga, ¿usted no se da cuenta cómo nos tiene este? ¿Este o quién es? ¿O Moshe o el pueblo de Israel? Déjelos ir. ¿Qué más estamos buscando? ¿Qué más quieren? O sea, es increíble lo cauterizado que puede estar un corazón. Esta semana, con referencia a lo que usted decía, y sí puede ser hasta dureza de ellos, porque veía que el ejército de Israel pues entregaba los cadáveres de sus adversarios. Y sin embargo ellos, como ver esa reacción, mire, nos están diezmando, ellos son pocos, nosotros somos demasiado, pero nos están dando duro. Y así las fuerzas de defensa, a pesar de que se han perdido soldados y todo eso, se han desplegado duro, túneles y cuánta cosa han encontrado. Pero sin embargo los cánticos de ellos en medio de los funerales es: vamos a destruir a Israel, vamos a acabar con Es ellos. terrible. Es que se llene nuestro corazón de odio, porque eso nos fortalece. Yo decía, ¿esto hasta dónde va a ir? Lo único que yo sé es que va a llegar un momento en el cual van a tener un juicio tremendo, van a tener un juicio muy terrible, porque es que lo que han hecho solamente cae en la cabeza de ellos y en la cabeza de los que los apoyan, que ahí es donde uno se da cuenta en dónde está el mundo en este momento. Listo, entonces viene la plaga de la muerte de los primogénitos, y en medio de la plaga de las tinieblas y el anuncio de la plaga de la muerte de los primogénitos, viene el mandamiento, el primer mandamiento, que dicen los sabios que así es que debe haber empezado la Torá. Este será el primer mes para ustedes. ¿Qué quiere decir? Que pues muy posiblemente ellos no se regían por el calendario que el Eterno dio, sino que tenían otro calendario. ¿Sí? Tenían otro. A partir de ese momento, a partir de la redención,
el Eterno les dice, a partir de ese momento van a contar, van a contar los meses del año, y ese va a ser el primero. Pero eso no tiene que ver cronológicamente con lo que está sucediendo. Es incrustado allí para darnos una señal, ¿cierto? Pero cronológicamente sería la muerte de los primogénitos y luego, perdón, la oscuridad, luego la muerte de los primogénitos y luego lo de Pesaj. Pero está incrustado allí por una razón, porque necesitamos saber qué va a pasar durante esa plaga de la muerte de los primogénitos. Y entonces el Eterno le dice a Moshe que qué debe hacer: tomar un cordero primal, o sea, primogénito, ¿de cuántos años? De 1 año, muy bien, perfecto, sin defecto. ¿Lo debe tomar qué día? Ah, no, el 10. El 10, correcto, muy bien. ¿Y cuándo debía ser sacrificado? El 14. 4 días tenía que estar ahí. Y eso genera un reto tremendo. Tremendo. Miren, a veces nosotros pasamos la lectura rápido. Imagínense ustedes que el pueblo egipcio está pasando por todas las dificultades que están pasando. Tremendas. Y las ovejitas, los corderos, eran un dios. Era un dios para ellos. Una deidad. Y ver que los hebreos en ese momento están cogiendo a cada uno de esos corderos y los tienen amarrados y saben lo que va a pasar. Es decir, que para la cultura egipcia eso es una ofensa terrible, y eso es una prueba de fe, porque después de que el Eterno le dice a Moshe qué es lo que tienen que hacer, Moshe cita a los líderes, no a todo el pueblo, sino a los líderes, para decirles qué es lo que deben hacer: amarrar el cordero, al día 14 sacrificarlo y la sangre ponerla en los dinteles. ¿Para qué? Para que los líderes fueran los que dieran el ejemplo, porque muy seguramente el pueblo del común se podría acobardar al sentirse amenazados por los egipcios que iban a ver sacrificar a su Dios. Y es que piensen por un momento que cuando empiezan a matar esos corderos, cualquier sacrificio, el animal tiene que llorar o hacer bulla o alguna cosa, como sea. Y luego tenía que ser asado totalmente. ¿A qué huele la carne asada? ¿Sí o no? Está rico. Pero usted dice en el asado, uy, allí en la casa del vecino están haciendo un asado. Ahora imagínense en toda la tierra de Goshen el olor que salía. Para los egipcios eso tuvo que haber sido terrible. O sea, es interesante cuando empezamos a mirar minuciosamente las cosas que estaban pasando allí. No fue fácil para Israel. Israel se expuso en ese momento a ser atacados por los egipcios, lógico, y seguramente por otras tribus nómadas que estaban por ahí, que seguramente también tendrían a un cordero como Dios de ellos. Recuerden que en Egipto no vivían solamente los egipcios y los israelitas, vivían los egipcios, los esclavos eran los israelitas, pero había tribus nómadas, gente que pasaba, comerciantes, y todo lo que se vivió allí fue absolutamente complejo y caótico. Luego ya el Eterno lleva a juicio a Egipto, y el ángel destructor se dice que por donde estaban los marcos de la puerta marcado con sangre, entonces saltaba. ¿Qué es lo que significa Pesaj? Pesaj significa saltar, sobre. Entonces el ángel destructor saltaba sobre las casas de los israelitas, y dice que no hubo casa en Egipto donde no hubiese habido muerto. De todos los primogénitos de Egipto, ¿quién fue el único que no murió? Según fuera, el faraón, que seguramente era primogénito, pero se le dejó con vida
para ver las cosas tan terribles que estaban pasando. Porque finalmente nunca podemos ver nosotros que esto fue una pelea del faraón con el Eterno o una pelea de los dioses con Hashem. No, eso sería idolatría. Es para que el faraón, en su dureza, en su terquedad, viera que solamente hay un Dios grande y poderoso. No había nadie más. ¿Ustedes creen, mis hermanos, ustedes creen que el Eterno había podido terminar con esto desde el día en cuando Moshe fue y lanzó las varas a las serpientes, que la convirtió en serpiente y se comió las otras? Lógico. Pero Hashem tenía que trabajar en dos campos. Uno, en los egipcios, pero otro más importante, en los israelitas, porque ellos tampoco creyeron. Aun cuando estuvieran en una esclavitud bien tremenda, no le creyeron al Eterno primero y a Moshe. No lo hicieron. El Eterno tuvo que trabajar en ellos. Les contaba a mis hijos una historia que escuché esta semana. No sé si se la escuché al Rabbi Dan, no sé si se la escuché a otro rabino, pero es muy interesante. Hashem podía haber hecho eso, lógico que lo había podido hacer. Y eso se compara a dos amigos, dos personas que van por el camino. Y cuando van por el camino, uno se encuentra 10.000 monedas de oro. ¿Ustedes se pueden imaginar la felicidad de ese tipo? 10.000 monedas de oro. El tipo cogió sus 10.000 monedas y salió corriendo, extasiado, feliz, hasta llegar a su destino, al pueblo que llegó. Y el acompañante se encontró una bolsa con 1.000. ¿Cómo sería la felicidad de él? ¿Grande, pero más grande que el otro? De pronto no. Pero más adelante se encontró otra con 1.000 monedas y luego otra con 1.000 monedas hasta que completó 10.000. Es decir, que la felicidad del segundo empezó a ir creciendo poco a poco. Y cuando llegó al pueblo, estaba que no cabía de la dicha. Al otro ya se la había pasado. Y eso nos enseña que el Eterno, lógico que había logrado, pues el Eterno es todopoderoso, había sacado al pueblo de Israel de Egipto, sin tanta señal. Pero Hashem, tanto para los egipcios como para los israelitas, les dio una lección a cada uno a uno. Cada paso que se daba era un paso en el cual ellos iban aprendiendo una lección. Eso es increíble. Luego ya el Eterno dice que el pueblo de Israel salió de Mitzrayim, y termina la parashá con el tema de la remisión de los primogénitos, de los animales, ¿cómo es que dice acá? Cuando el Eterno entra al pueblo a la tierra prometida, habrá de dedicar el primogénito de hombre y de animal, y primogénito de asno se redimirá con un cordero, y si no, se quebrará su servicio. Si los hijos preguntan por este ritual, se responderá que el Eterno nos sacó con mano fuerte. O sea, aquí nos dan toda una lección sobre Pesaj, ¿no? Que eso vamos a estudiar cuando estemos cerca a la festividad. Vamos a tratar de sacar unas enseñanzas muy bonitas que tiene Pesaj. Y el padre tendría que contarle que el faraón endureció su corazón y el Eterno hizo morir a todo primogénito. Y por ello se ofrece todo primogénito macho y se redime al primogénito de los hijos. Y aparte de eso, se termina con el mandamiento de los tefilín. ¿Sí? Que estas palabras que yo te ordeno el día de hoy estarán en los marcos de las puertas. Ahí termina esta parasha. ¿Qué tal el resumen? Ya, yo creo que podemos dejar ahí la enseñanza. Sucede, mis hermanos, que vamos a mirar
un tema muy especial. Y vamos a hablar otra vez un poco sobre el endurecimiento del corazón del faraón. ¿A ustedes no les ha causado cierto problema ese tema? Que si el Eterno endurece el corazón del faraón, ¿qué culpa tiene el faraón? Yo lo veo es por el lado de, no tanto que culpa, sino que es que yo veo que, es que los faraones tienen su fama de apropiarse de lo que es de ellos. No, y todos los faraones y los gobernantes y todo el mundo. Todo lo que tenga que ver con gobierno. Por eso, pero es que no dice aquí que él endureció su corazón, sino que el Eterno se lo endureció. En la Parashá Vaera, la Parashá de la semana pasada, leímos por primera vez ese tema. Que no fue el faraón el que endureció su corazón, sino que el Eterno se lo endureció. Y para eso hay pruebas. ¿Dónde está la prueba? Pues en la Torah. Dice así, el Eterno le dijo a Moshe: yo endureceré el corazón del faraón e incrementaré mis signos y mis prodigios en la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 7 versículo 3. Y efectivamente eso fue lo que sucedió en la sexta plaga de úlceras y ampollas, en Éxodo 9:12, en la plaga de la langosta la octava, y en la 10ª, la muerte de los primogénitos. En cada caso, el endurecimiento del corazón es atribuido al Eterno. Entonces, si ustedes revisan esas citas bíblicas, se lo van a encontrar. Yo he endurecido, yo endureceré el corazón del Eterno. Señor, del faraón. Entonces, este es un problema serio. Nosotros, como siempre hemos dicho, ya conocemos el resultado. Los sabios antiguos, cuando empiezan a leer este tema, y a los comentaristas, es un tema que genera un reto tremendo. ¿Sí? Si Dios fue la causa y el faraón simplemente fue su vehículo pasivo, ¿cuál fue su pecado? Ustedes no han pensado, por ejemplo, en el Código Real donde dice: ¿quién entregó al rey? ¿Quién lo entregó? ¿Quién lo vendió? Judas, Judá. Y dice el texto del Código Real que él estaba predestinado a hacerlo. ¿En dónde está la libertad de ese varón? De hecho, yo no lo tengo exacto, dice Yeshua: nadie me entrega sino que yo entrego mi vida. Sí. Pero dése cuenta que el Código Real dice que Judá estaba predestinado para hacerlo. Entonces, de esos textos se toman, empezando por el señor Calvino, de hablar de la predestinación, y entonces nos hacen creer que la libertad que el Eterno nos ha dado, o el libre albedrío, es un cuento, sino que hay gente que está predeterminada para hacerle bien, para la salvación, y hay otros que están predestinados para la condenación, como es el caso del faraón o el caso de Judas. Interesante. Perdón, eso yo no queda confundida, entonces con Pablo digo yo, Pues eso es lo que vamos a hacer. No puede coger. Dice mi hermana Carmen: bueno, muy bonito, pero avance. Avance, que tenemos curiosidad. Él tenía la decisión también de decidir si no hacerlo, también podía hacerlo, pero pues... Sí, finalmente, digamos, con lo de Judas, si él no lo hubiese hecho, algo otro lo hubiese hecho. Hay cosas que ya están dadas por el Eterno. La redención es algo que está dado. Está dado. Todos sabemos que va a haber una segunda redención. Todos lo sabemos. ¿Cómo va a suceder? Eso es lo que solamente el Eterno sabe. De resto, que una persona tome una decisión o tome la otra, no afecta el plan original. No lo afecta. Lo cierto es que va a suceder. El pueblo de Israel iba a ser liberado. Fuera que el faraón hubiese sido este o hubiese sido otro, el pueblo de Israel iba a ser liberado en el tiempo en el que el Eterno dijo que iba a ser liberado. Es bien interesante este tema, y eso es lo que estamos hablando. Los comentaristas ofrecen
una amplia gama de respuestas. Una, el faraón perdió su libre albedrío en las últimas 5 plagas como un castigo por su obstinación durante las 5 primeras. En las 5 primeras, el faraón actuó libremente. Ese es el comentario de Maimónides. Durante las 5 primeras plagas, el faraón actuó a conciencia de lo que estaba haciendo. Y a raíz de su maldad, su corazón fue endurecido y ya no hubo posibilidades de retorno. Recuerden que hay un dicho judío que dice que cuando una persona persiste en hacer el mal, desde el cielo recibe ayuda. Es tremendo. Es así, mi hermano. Porque el Eterno nos da a todos la posibilidad de arrepentirnos, de hacer teshuvá. Pero cuando la persona se empecina a hacer el mal, no hay reversa. No hay nada que hacer. Piensen ustedes en el tema de Korah, por ejemplo. Korah se empecinó en que él tenía que ser el que figurara en todo. Levantó una rebelión. Moshe le dijo, miren, esperen hasta mañana, mañana charlamos. Mañana charlamos para que la gente se tranquilizara, para que pensara. Ustedes saben que cuando uno está con los ánimos muy elevados, lo mejor es quedarse callado, tomar respiración, un vasito de agua y de pronto dejar para el próximo día y ya piensa con más claridad. Ellos no. Se empecinaron en que tenía que ser lo que ellos decían, aún pasándose por la autoridad de Hashem. ¿Y cuál fue su finalidad? Su fin terrible. No, pues para ponerme eso más reciente, como más que uno se lo puede imaginar, pues que uno a veces pregunta cómo gente tan mala como por ejemplo Pablo Escobar les fue tan bien también en un sentido económico, que fue gente muy rica y haciendo tanta maldad. Y pues uno piensa en que, digamos, un man como esos, cuántas veces no tuvo la oportunidad de sentarse a pensar y decir, oiga, estoy haciendo como cosas malas. Y ahí está lo que tú dices, o sea, cuando ya se empiezan a hacer la maldad, pues el cielo recibe ayuda. O la otra frase que es que cuando una persona comete un pecado y lo ve como algo bueno, pues ya el siguiente ya no le va a importar. Ya lo sigue viendo bueno. Lo sigue viendo como si estuviera permitido. Digamos, un man como esos que se empecinó en hacer el mal, pues a la final del cielo recibe ayuda, entre comillas, en que pues a la final el man hizo toda su fortuna que quiso, triunfó en su negocio, entre comillas, hizo todo lo que quiso, pero a la final pues tuvo su recompensa, que fue pues, la muerte como le llegó. Entonces es eso, como que una persona que a la final está en que es y es mala, pues es mala y punto, y ya ahí no hay retorno. No tiene retorno. Correcto. Señor. Digamos, uno ve a un rey de Israel, que estuvo acá, que viene y en el tribunal dice, ¿quién se levanta para ir a engañar acá? Entonces uno se levanta y va, o viene parte de Hashem, incluso El ángel de mentira, de engaño. de engaño. Sí. Viene parte de Hashem y ahí engaña, pues los profetas hablaron mentiras delante de él, se les colocó mentiras y hablaron mentiras delante de él y él llegó en cayó Claro, en la guerra. pero lo que tú dices, recibió ayuda del cielo. El tipo era tan malo y tan terrible que cuando el profeta del Eterno hablaba bien, lo mandaba a encarcelar. Tanto que le dice al rey de Judá, le dice, es que no me acuerdo cómo es que se llamaba el profeta. Yo no me acuerdo si también tenía el nombre de Ezequías, algo así. Dice, cada vez que viene me vienen a dar cosas malas. Póngale cuidado, tengo que estudiar la guerra. Y luego el profeta profetiza lo que el Eterno dice. Dice, si se da cuenta, échalo en la casa. O sea, él por ninguna forma, así le hablara el mismo Eterno, se iba a arrepentir. Entonces el Eterno le mandó su ayuda. Salga a la guerra, tranquilo, no hay problema, va a ganar. Y murió. Tal cual. Qué ejemplo tan tremendo. Bueno, esa es la primera. Entonces, ¿cuál es la primera, hermano? La primera opción de Maimónides. Que las primeras 5 plagas lo dejó a libertad, Sí, conciencia. sí. Y ahí para arriba ya.
ya endureció su corazón. Correcto, ya recibió ayuda. Ahí dice la ley de no retorno. La ley de no retorno. Una Correcto. parte que se caracteriza la mente ya. Qué tremendo. Segundo, le voy a hacer preguntas a doña Carmen, o sea, para que esté en la... Maimónides. Otra explicación es que el verbo relevante, que es hei, zain y kof, con lo que escribimos hazak, no significa endurecer, sino reforzar. Hazak, ¿qué significa? Fuerza, ¿cierto? Entonces, en esta teoría, no solamente es endurecer, sino reforzar. El Eterno no le quitó al faraón el libre albedrío, sino que al contrario, lo preservó en vista de los desastres abrumadores que asolaron Egipto. Este comentario es de ese forma. Tercera posibilidad. El Eterno Dios es un socio en todos los actos humanos. Pero por lo general solo atribuimos un acto al Eterno si éste parece inexplicablemente en términos humanos ordinarios. El faraón actuó libremente, pero solo en las últimas 5 plagas su comportamiento llegó a ser tan extraño que fue atribuido al Eterno. El comentario es de Samuel David Luzato. Interesante. Para este último comentarista, es que el Eterno lo deja en las primeras 5 plagas, que efectivamente él crea que no solamente puede hacer esas señales el Eterno, sino sus magos, y que eso puede ser, que cualquiera lo puede hacer con algún poder especial. Sin embargo, en las últimas 5, cuando ya se da cuenta que sus magos no lo pueden hacer, entonces le dan ese atributo al Eterno. Y al darle el atributo al Eterno no lo hace solamente en que esas 5 plagas fueron tan duras, sino que también el Eterno endureció el corazón del faraón. Es muy interesante. Todo esto que he leído es un comentario del rabino de los favoritos que yo sé que con mi hijo tenemos, que es el rab Jonathan Sack, bendita sea su memoria. Es tremendo. Queda claro que los comentaristas se resisten a tomar el texto al pie de la letra. Entonces, cuando ustedes lean que el Eterno endureció el corazón del faraón, hay que tomarlo con cuidado. No lo podemos tomar al pie de la letra, porque entonces estaríamos quitando esa libertad que el Eterno le ha dado al ser humano. O si no, seríamos unos simples títeres del Eterno, cosa que el cielo no lo permita. Y con buena razón, porque el libre albedrío es una de las bases fundamentales del judaísmo. Maimónides explicó el porqué. ¿Qué dice Maimónides? Dice: si no tenemos libre albedrío, entonces los mandamientos y las prohibiciones no tienen ningún sentido. ¿Qué tal? ¿Qué pasa con los mandamientos y las prohibiciones si no tuviéramos libre albedrío? No tendrían sentido. ¿Por qué? Pues porque el Eterno para eso nos dejó los mandamientos, para que nosotros en nuestro corazón decidamos si lo hacemos o no lo hacemos, cuál camino vamos a tomar, porque nos comportaríamos de acuerdo con lo que está predestinado, sin importar cuál fuera la ley. Tampoco, hijo, habría nada de justicia en la recompensa y el castigo, porque ni los justos ni los malvados serían libres de ser diferentes a lo que son. Si no existiera el libre albedrío, lo que decíamos hace un momento, el que hace la maldad estaría predestinado para hacerla, y así, ¿qué culpa tiene él? Y de ser condenado, pues ninguna. Ni el que es justo sería justo, un sádico. ¿Por qué? Pues porque sería predestinado para haberlo sido. Entonces, ese pensamiento Maimónides lo dice, no se puede tomar al pie de la letra.
porque si no, ni la Torá, ni los mandamientos, ni la justicia tendrían sentido, ninguna. Por lo tanto, y también se pueden mirar de pronto los dos mundos, el mundo acá y el mundo Atzilut, porque ya desde el mundo de Hashem, de donde él lo ve, ya todo lo sabe, ya sabe el futuro, ya todo está prácticamente predestinado, sabe, digamos, lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer, independientemente que ya en este mundo Bereshit, donde todo es dual, nosotros tomamos las decisiones. sí, lo que hablábamos hace un momento, el Eterno sabe, Hashem sabe lo que va a pasar. Es decir, el plan del Eterno, Él ya lo sabe. Ahora, ¿de quién depende que podamos participar en esa redención? De nosotros, tal cual. Así es. Por lo tanto, este problema que estamos tratando se trata de un problema antiguo, pero se volvió mucho más marcado en los tiempos modernos debido a la acumulación de desafíos para poder creer en la libertad humana. 1800, por allá la Revolución Francesa, donde vienen los pensadores, donde se empieza a hablar de la libertad, a tratar de abolir la esclavitud. El hombre evoluciona, y junto con el hombre el pensamiento. Y junto con el pensamiento, lógico que todo lo que tenemos hoy, todas las cosas que se han logrado, digamos, el abolir la esclavitud, eso es algo que el ser humano también ha pensado, lógico, y ha trabajado para que eso deje de suceder. Movimientos y pensamientos como para que la mujer tenga derechos, porque antes estaban esclavizadas. Eso es gracias a que ha habido gente que se ha puesto a pensar y que saben que las cosas no pueden funcionar como funcionaban antes. Todos esos pensamientos, todas esas cosas nos llevan a que el tema del libre albedrío y el tema de la libertad no sean tan fáciles como lo pudiéramos pensar. Hay una enorme contradicción en el corazón de nuestra cultura. Por un lado, los laicos. ¿Quiénes son los laicos? Los que no son religiosos. Por ejemplo, creen en Dios, pero no ejercen ningún ministerio, no son sacerdotes, ni rabinos, ni nada. O sea, simplemente personas comunes y corrientes. ¿Qué piensan ellos? Creen que nada debe restringir nuestra libertad de elegir hacer cualquier cosa que deseemos. O sea, el laico dice, no tiene por qué haber ninguna restricción. Nosotros, como ser humano, tenemos la libertad de elegir cualquier cosa que deseamos. Y desear o ser cualquier cosa que queramos ser. Antes, si el papá era abogado, ¿qué tenía que ser el niño? Abogado. Si el papá era zapatero, el hijo tenía que ser zapatero. ¿Por qué? Porque tenían que seguir el negocio familiar. Y era una obligación. Ahora no. Ahora el papá es zapatero y el papá anhela que el hijo sea abogado, o sea médico, o sea arquitecto. Es lo normal. Y además los hijos no quieren ser zapatero como el papá. El hijo quiere ser o abogado, o arquitecto, o ingeniero, o doctor, otra cosa. Su valor supremo es la elección autónoma. ¿Qué piensan ellos? Yo tengo todo el derecho y tengo la libertad de hacer lo que quiera, de creer lo que quiera, de ser lo que quiera, siempre y cuando no dañe a los otros. Ese es el pensamiento. Por otro lado, ellos mismos dicen que la libertad humana no existe. Por eso luchan porque haya. Pregunta: ¿por qué entonces debe invocar la libertad de elección como un valor si de acuerdo con la ciencia es una ilusión?
Esa es la contradicción en la que andamos en este mundo y en esta época. Quiero que miremos un momento cómo pudieron ver los antiguos egipcios y los antiguos, la generación que salió de Mizraim, este tema de un corazón endurecido o un corazón apesadumbrado, que no he logrado todavía decirlo bien, apesadumbrado. Esto es interesante, vean lo que me encontré. La historia del Éxodo presenta negociaciones prolongadas entre Moisés y el faraón. Moisés primero se acerca al faraón con la petición de que los israelitas vayan al desierto para una fiesta de 3 días. El faraón responde negándose y dificultando el trabajo de los esclavos. O sea, ahora les pone más trabajo. Angustiado, Moisés le pregunta al Eterno por qué fue enviado ante faraón si lo único que logró fue empeorar las cosas. Antes de enviar nuevamente a Moshe y a Aarón ante el faraón, esta vez para amenazar al faraón con la primera plaga, el Eterno ofrece una evaluación de la situación. Éxodo 7:14. El Eterno dijo a Moshe: el corazón del faraón está triste. Interesante. No dice que está duro, dice que está pesado, que está apesadumbrado. En hebreo me puse a buscar si realmente la Torá, las traducciones que tenemos ahorita, nos dicen, o sea, si usamos el texto dice que no, que estaba apesadumbrado. Pero la raíz de la palabra triste es Javet. Entonces, lo que el Eterno le dice es que el corazón del faraón está triste. Se niega a dejar ir a la gente. Corazón apesadumbrado es un modismo que contrasta con la otra expresión que se encuentra en esta historia, que es fortalecer. O sea, por un lado, el corazón del faraón estaba triste, estaba apesadumbrado, y por el otro lado dice que el Eterno se lo fortalecía cada día más. Entonces, o está triste o está envalentonado. Por ejemplo, después de que Aarón convierte la vara en una serpiente y se traga las serpientes de los hechiceros egipcios, Faraón permanece impasible en su negativa a liberar a los israelitas. Éxodo 7:13 dice: el corazón del faraón se fortaleció y no los escuchó, tal como el Eterno había dicho. Con una excepción, la expresión corazón apesadumbrado aparece solo en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo. No aparece en ningún otro libro de la Torá. Y hay una excepción a la regla que está en 1 de Samuel, capítulo 6, pero tiene que ver con lo mismo. Vea, esto es muy interesante porque es lo que los antiguos, o será que Samuel se escribió muy hace poquito, igual, de antiguo. Como consecuencia, dice, perdón, espérenme acá, dice aquí, en primera, les voy a dar las citas donde aparece el corazón apesadumbrado o triste. Dice que está en Éxodo 7:14, está en Éxodo 8:11, está en Éxodo 8:28, está en Éxodo 9:7 y versículo 34 también, y está en Éxodo capítulo 10, versículo 1. En 1 de Samuel 6, la excepción que confirma la regla, los filisteos derrotan a los israelitas en batalla y tomaron el arca. ¿Se acuerdan de ese tema, cierto? De esa historia. Como consecuencia, sus ciudades han sido azotadas por la peste. Sus líderes piden consejo a los sacerdotes, magos y locales, quienes responden que deben devolver el arca y ofrecer regalos al Dios israelita. ¿Qué dice este texto? Dice: no se entristezcan como los egipcios y el faraón. Como ustedes saben, cuando el Eterno se burló de ellos, tuvieron que dejar ir a Israel y se fueron.
Esa palabra, no se entristezcan, es tejabedú. No se entristezcan ustedes. No se entristezcan. Porque si se entristecen, les va a pasar exactamente lo que le pasó al faraón y a los egipcios. Entonces, corran, devuelvan esa arca y más bien pidan que hagan sacrificios por ustedes. Den regalos para el Eterno. La referencia aquí al corazón apesadumbrado de Faraón claramente deriva del Éxodo. No hay otra. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿por qué el término corazón apesadumbrado es exclusivo de la historia del Éxodo y se aplica únicamente al faraón egipcio y sus ministros? Aquí nos vamos metiendo un poquito más. Les prometo que no se demora mucho la enseñanza. Hay un concepto que se tenía en el antiguo Egipto, que es el pesaje del corazón. Pesaje, no pasaje, sino pesaje del corazón. Y ese es un concepto egipcio de juicio. Presten atención a esto. Esto es mitología, ¿no? No vayan a decir, mejor dicho, esto es mitología y como tal lo podemos tomar, pero es para ver cómo la gente pensaba en la antigüedad, en la época del faraón, en la época del pueblo de Israel. ¿Qué había aprendido el pueblo de Israel durante 400 años en Egipto? Costumbres egipcias. Costumbres egipcias. Y más adelante vamos a ver que los escritores también van a poner temas de estos en la escritura. Lógico, con un sentido totalmente diferente, pero sabían de qué se estaba hablando. En 1984, Sara Ben Rubén, profesora de la Biblia del Kibbutzim College, publicó una nota argumentando que el modismo corazón apesadumbrado debería entenderse en el contexto de la cultura religiosa egipcia. O sea, cuando se habla de un corazón apesadumbrado, tenemos que ir a que eso tiene que ver con el israelita, no, con los egipcios. En la teología egipcia, cuando una persona moría, Anubis, el dios de la cabeza de chacal, de la momificación y el más allá, se la llevaba al salón de las dos verdades. Había un salón de las dos verdades. Aquí el difunto anunciaría ante los dioses su inocencia de todos los crímenes. O sea, hay un juicio también para los egipcios. Miren que la teología, y es algo que he tratado de enseñarles, nosotros tenemos un concepto del Eterno y de la teología y del juicio del Eterno éticamente mucho más grande que las demás culturas. Esa es la diferencia. Hay culturas que tienen un concepto del juicio, del castigo, de lo que el Eterno, de la Torá, etc. De lo que Dios o sus dioses daban. Y otra cosa es la parte ética y la parte tan grande que el Eterno nos dio a nosotros. En esta teología egipcia dice que el difunto anunciaría ante los dioses su inocencia de todos los crímenes. Para ayudarles a defender su caso, los egipcios ricos se les enterraba con un libro de hechizos que el difunto recitaba. O sea, todo está pasando ya después de que se murió el personaje. Y por eso lo metían en las pirámides con todas las riquezas y con libros y todo. El hechizo 125 del libro egipcio de los muertos es el ejemplo más complejo de tal recitación. A través de una confesión negativa, el hablante se declara inocente de 42 crímenes, cada uno de ellos dirigido a un dios diferente. Y como ejemplo, vamos a tomar siquiera uno o dos. Dice: oh caminante lejano que saliste de Heliópolis, no he cometido ninguna mentira. Oh abrazador del fuego que saliste de Querá, no te he robado. Y así a cada uno de sus dioses le iba diciendo que no había hecho esos crímenes. Después de que él recitaba eso, el corazón del individuo se colocaba en una balanza opuesta a Maat. Maat era otro dios, la personificación egipcia de la verdad, la justicia, el orden social y la armonía. Maat se representa como una pluma de avestruz o como una diosa que lleva la pluma. La pluma, ya en este caso, es como la balanza, ¿no? Estos procedimientos judiciales serían supervisadas por Tot, otro dios.
el Dios de la Escritura, la magia y la sabiduría. Si se descubría que el corazón era más ligero que Mat, se demostraba que el juzgado era justo. Se ponía el corazón a un lado y en la otra balanza las faltas que iba poniendo. Entonces decían, si realmente era justo, entonces los pecados, las faltas pesaban más y quedaba el corazón arriba, entonces era declarado justo y le permitiría ir a la otra vida y se le denominaría vindicado. Sin embargo, si el corazón pesaba más que el Mat, el corazón sería devorado por un monstruo llamado Amenti o Amut, el devorador de carne, y la persona sería arrojada al olvido. Interesante cómo lo veían en los antiguos, el tema del corazón. El egiptólogo Han Assmann de la Universidad de Heidelberg ve una interacción dramática entre el pesaje del corazón y la confesión negativa. Sugiere que la confesión se recitaba mientras el corazón estaba en la balanza. Se ponía en el corazón y cada vez que el hombre confesaba algo, entonces la balanza subía o bajaba. El corazón se movía hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la verdad o la falsedad de cada confesión de inocencia. Con cada mentira, el recipiente en el que yacía su corazón se habría hundido y su corazón mentiroso habría sido tragado por el monstruo. En este monstruo veremos la personificación de la muerte segunda. O sea que ellos también creían en la muerte segunda. Mueren, un juicio. Si en el juicio era declarado vindicado, entonces tenía la oportunidad de ir a la vida eterna. Pero si no, entonces era olvidado y era la segunda muerte. No voy a leer el resto. Los escribas antiguos, judíos, estaban familiarizados con este tema del pesaje del corazón. Los escribas israelitas probablemente conocían esta creencia egipcia, lógico, como sostiene Yair Sakovich, profesor emérito de la Biblia. O sea, no son gente, las personas que estoy citando, no son personas como el More que está aquí sentado sacando cosas, sino gente muy preparada. Yair Sakovich, profesor emérito de Biblia en la Universidad Hebrea, una expresión bíblica encontrada en Proverbios parece evocar. Dice Proverbios capítulo 21, versículo 2: todas las obras son rectas a los ojos del que las hace, pero el Eterno pesa el corazón. El Eterno pesa el corazón. Proverbios 24, 12: mira, esto no lo sabíamos. ¿No lo percibe el que pesa el corazón? ¿No lo sabe el que guarda tu alma? ¿Y no les pagará a todos según sus obras? De manera menos explícita, Job se queja de que el Eterno ha pesado sus pecados y lo ha encontrado deficiente. ¿Y ustedes recuerdan cómo es que se llamaba el yerno de Nabucodonosor, Johanna? El que es Belsasar, ¿es que se llama? Belsasar. ¿Qué le dijo el ángel la escritura en la pared, la mano? Que era, es que no me acuerdo en el idioma que está escrito, pero que le decía: todas sus obras han sido puestas en la balanza y has sido hallado culpable. Has sido hallado falto. Entonces habla de la balanza y del pesaje de las obras de su corazón. ¿Fue bueno o fue malo? En el caso del faraón, ¿por qué tenía un corazón triste? Porque una persona que se empecina en pecar, este faraón, en especial que es el que le tocó lo más tenaz, porque no fue el mismo faraón que se olvidó de José. Tuvo que haber habido por lo menos unos 2 antes, porque el tiempo de la esclavitud de Egipto fueron ¿cuántos años? Más o menos 210, más o menos. La estadía de Israel en Egipto, 430 años, pero de esclavitud,
más o menos 200, 210 años. La Torá nos dice que cuando ya murió un faraón que se acordaba de lo que había hecho Yosef, el pueblo de Israel estuvo quieto, pero se levantó un faraón que no conocía a Yosef, y entonces fue donde empezó a maquinar. Es decir, durante 210 años fue donde ese faraón empezó a maquinar. Bueno, y si llegan y nos atacan, entonces estos israelitas nos van a matar, entonces van los niños para las parteras que los maten, que vayan los metan al río Nilo. Es decir, lo que le pasó a Moshe, lo que estaba pasando en la época de Moshe, no era algo reciente, sino era algo sistemático desde hace 200 años. Imaginen ustedes 200 años el pueblo de Israel en esa situación. Cuando una persona hace el mal, su corazón se tiene que entristecer. Yo no creo que se alegre. Pero es tanto la tristeza del corazón de la persona que no lo deja reaccionar. No lo deja. Sigue haciendo lo mismo. Insiste en hacer lo mismo. Y de ahí no sale. De ahí no va a salir. Tras establecer un patrón de respuestas en las primeras 5 plagas, volvemos a las 5 plagas, cada vez le resultó más difícil cambiar en todos los niveles al faraón, tanto en lo neurocientífico, en lo psicológico y en lo político. ¿Por qué? Porque con su corazón apesadumbrado, donde no tiene un corazón apesadumbrado, dicen los doctores, los psicólogos, es una mente que de alguna u otra manera ha perdido facultades para decidir, para tomar decisiones buenas. Un corazón triste y un corazón apesadumbrado puede llevar a una persona a asesinar a otra, a suicidarse, a cometer cosas que lejos uno pueda decir, esta persona cómo hizo estas cosas. Y ese fue el caso del faraón. Cada vez que iba una plaga, el tipo iba primero poniéndole más trabajo al pueblo, segundo creyendo que él podía por sí mismo hacer lo que él quisiera. El tema de la libertad para él, no para los demás, porque incluso él mismo llevó al pueblo de Egipto a la bancarrota. ¿Cuántas veces, qué gobernantes tenemos que es lo que ellos digan y lo que ellos piensan? No les importa el pueblo, no les importa nada. Un corazón triste, un corazón así, es un corazón casi que de un dictador, que solamente es tan bajo su autoestima que creen que son los únicos que tienen la razón. Eso no es una autoestima alta. Una autoestima baja es una persona que solamente cree que ellos pueden solucionar todo. Lo mismo es cierto de cada mal hábito y cada decisión política. Prácticamente todas nuestras estructuras mentales y sociales tienden a reforzar patrones previos de comportamiento. Por lo tanto, nuestra libertad disminuye cada vez que no la ejercemos. Cada vez que no aprovechamos la libertad que el Eterno nos ha dado, cada vez que no tenemos eso tan bonito que el Eterno nos dice, aprovechen su libertad. ¿En qué el Eterno quiere que aprovechemos la libertad? ¿En que es viernes y el cuerpo lo sabe, entonces nos vamos a rumbear? No, en guardar el Shabbat, por ejemplo. ¿Cierto? ¿Cierto, Elisa? Eso te iba a decir con relación al Shabbat, ahorita que hablabas del corazón apesadumbrado, se me vino. Hay una porción, creo que está en el Talmud, que dice que los ángeles, los malejes llegan como a dar un juicio, ¿no? Y que este Shabbat sea como el Shabbat anterior. Sí, que este Shabbat sea el siguiente Shabbat sea como este. Hay personas que empiezan trabajando un Shabbat. Sí. O sea, dicen, no, pues yo trabajo por hasta las 10 de la noche y mañana voy a la reunión, ¿cierto? Pero como que se da un juicio, los malajim, cuando uno canta, creo que es así. Tengo como desordenada la idea, pero algo así es. Y que el próximo Shabbat ya no va a terminar el trabajo a las 10 de la mañana, sino decir, no, ya no puedo ir a la comunidad porque tengo que trabajar.
así hasta el punto de que se aleja completamente de Sí, ese es un poema cabalístico que se escribió hacia el año 1600 y algo. Y el objetivo de este es que uno le da la bienvenida a los malajín. Hay dos: un malajín bueno que alaba el Shabbat y otro que no. Y entonces, si todo está listo para recibir el Shabbat, entonces ese malajín que está en contra le dice al otro que así sea de bueno y bendecido el Shabbat. Pero si no, entonces el bueno se lo tiene que decir al otro, que es como un juicio, pero es algo cabalístico. Continuemos. La libertad, mis hermanos, no es algo que podamos dar por sentado, no es algo absoluto. La libertad no es algo absoluto, no es algo que decimos es que hay libertad y punto. Tenemos que trabajar por ella. La adquirimos lentamente, la adquirimos en etapas, así como el pueblo de Israel la adquirió gracias a Hashem. No fue de una vez que el Eterno les dio la libertad, porque si no, de pronto se enloquecen, no saben qué hacer con la libertad. La libertad se trabaja y podemos perderla, tal como el mismo faraón, que era el dueño, el señor, el rey, perdió su libertad. En lugar de ganarla, él la perdió. Él la perdió. Como la pierden los drogadictos. ¿Un drogadicto pierde su libertad? Claro, se vuelve esclavo de la droga. Una persona que es adicta al trabajo, ¿perderá la libertad? Pierde la libertad. Una persona que se la pasa jugando en el videojuegos y todo eso, ¿perderá su libertad? Pierde su libertad. Una persona que todo el día está pegado al celular, ¿perderá su libertad? Se pierde la libertad. Vean cómo hemos evolucionado de las 10 azotes, de las 10 plagas, a cuáles serán las de ahora. ¿Qué es lo que me quita la libertad? ¿Qué es lo que no me deja progresar? ¿Qué es lo que no me deja vivir en libertad? ¿Qué es lo que me está quitando ese don tan hermoso y preciado que el Eterno nos dio? En una de las líneas más famosas de toda la literatura, Jean-Jacques Rousseau, eso es de francés de allá de la época de la Revolución, ¿cierto, Giovanna? ¿No? Sí, claro. Rousseau escribió al comienzo de El contrato social. ¿Han leído El contrato social? Eso ya no lo enseñan en el colegio, ¿no? A mí me tocó leerlo. Dice: el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. Eso dice el señor Rousseau. En realidad, según nuestro pensamiento, la verdad es la opuesta. No que el hombre nace libre y está encadenado a todo lado. No. Nuestro carácter original es determinado parcialmente por el ADN, la herencia genética de nuestros padres y de sus ancestros, en parte por nuestro hogar y la educación que recibimos, en parte por nuestros amigos y en parte por la cultura que nos rodea. No nacemos libres. No nacemos libres. El bebé nace con los genes de sus papás y de sus abuelos. Ay, tan lindo el nene, es igualito al papá. Ay, tan linda la nena, es igualita a la mamá, y todos Baruch Hashem. Se le llama así, señor. Y dicen es que es mal geniado como el papá. Y es que siempre se está mirando a ese niño que es igualito a la mamá, igualito al papá. Ay, tiene la misma manía del abuelo, es igualito a la abuela. Y así, todo ser humano nace con esas cadenas o cosas que nos atan a nuestro pasado. Nos atan a nuestros ancestros. Llámese judío, colombiano, el que sea. Todos nacemos con eso. Por eso es que hay que trabajar la libertad. Por eso es que hay que trabajar nosotros
nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, cada uno. Porque uno no se puede justificar ni se puede escudar en que es que si mi abuelo era un grosero y mi papá también, pues yo qué voy a hacer, pues lógico, igual. Si mi abuelo era pobre y mi papá también, entonces pues lógico, por eso es que nosotros somos pobres. Esas son las ataduras que nosotros nos tenemos que quitar y esas son las libertades que nosotros debemos trabajar. La libertad no es un absoluto, la libertad es un trabajo día a día, día a día. Tenemos que trabajar duro para lograr la libertad. Esto requiere rituales. Todos vivimos de ritos. ¿A qué hora se levanta? Siempre se levanta a tal hora. ¿Reza o no reza? ¿Se acuerda del creador o no se acuerda del creador? Todos tenemos ritos, cuya ejecución repetida crea nuevas vías neuronales y un nuevo comportamiento de respuesta rápida. Entonces, el que duerme hasta las 10 de la mañana todos los días y está triste porque no consigue trabajo, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Como que madrugar, ¿cierto? O sea, como una política de aquí de Colombia, para no meterme en política, no diré su nombre, decía que se levantaba a las 11 de la mañana para así no tener que desayunar y pues por lo menos se ahorraba un alimento, el desayuno, un alimento. Entonces le decían, venga, y más bien, ¿por qué no madrugaba y buscaba qué hacer para que tuviera su alimentación, la de su familia, a tiempo? No mantiene encadenado. Entonces, el que está pasando por una situación X, pues tiene que cambiar el hábito. Si es una persona esclava del celular, ¿qué hábito tiene que empezar a practicar? Ponerle un horario a esa vaina. Un horario corto, ¿no? Que dice, no, es que voy a poner un horario de 8 horas de trabajo. No hizo nada, ¿sí? Pero si antes consumía 3-4 horas en celular, en redes, pues ahora bájele a una. Que se convierta en un hábito. No que se prohíba, porque hoy no estaríamos quitando la libertad. Hay que ser responsables con todos. Requiere una cierta distancia calibrada de la cultura que nos rodea, para no habernos arrastrados por las modas y las tendencias sociales que parecen liberadoras en el momento, pero destructivas en retrospectiva. La cultura, todo lo que nos rodea, nos da libertad. Pero hay que tomarlo con pinzas. ¿Es real que eso me da libertad? ¿O tengo que sacarle provecho a las cosas que la cultura me da, pero con responsabilidad, para de verdad tener una libertad? Hace falta un estado mental que nos permita, ojo, vea eso, hace falta un estado mental. Si algo tenemos los colombianos, es una pobre fortaleza mental. Ustedes ven un partido de fútbol y va perdiendo 1-0 y todos arrancan, sí podemos, sí. Eso es pensar chiquitico. Con mis amigos argentinos, esa gente tiene una mente dura, fuerte. Desde que salen a un partido, a un deporte, a algo, siempre van que van a ganar, que van a ser campeones. Así pierdan. Siempre su pensamiento es ganar. Las culturas más desarrolladas, potencias mundiales, siempre están pensando, tienen una mente fuerte. Hace falta un estado mental que nos permita detenernos antes de cualquier acción significativa para preguntarnos, ¿debo hacer esto? ¿Puedo hacerlo? ¿Qué reglas de conducta debo aplicar? Por lo general se presenta una circunstancia y uno toma la decisión ya. Y después de que ya lo hice, dice, no, es que esto es del eterno y tenía que aprender. Y es que si uno no es a los golpes no aprende. Cuando teníamos la libertad de antes de tomar la decisión decir, ¿lo debo hacer?
¿Puedo hacerlo? ¿Qué reglas de conducta debo aplicar? Imagínense que ayer estaba haciéndole un arreglo al carro. Estaba en el 7 de agosto. Les voy a contar porque es que, o sea, hablando de esto me acabo de acordar. Un señor taxista, el hombre iba dormido, no sé, y se mandó en contravía. Y de frente venían unas motos. Entonces se encontró el señor taxista con el señor motociclista. Se trataron lo que usted no se imagina. El taxista, primero por no andar pendiente, pues casi causa un accidente. El señor motociclista, terrible, eso se desahogó de la manera más tremenda. Y uno de los mecánicos que andan por ahí en la calle se fue a pegarle al señor taxista. Todo eso por una decisión. El taxista, ¿qué decisión debería haber tomado? Decir, miren, qué pena, me equivoqué, no me di cuenta. No, el tipo se bajó del carro a ver quién era más bravo. Hasta cuando llegó otro más bravo y ya estaban a nada de pegarse, y estaban dos policías, y a cada uno venga para acá, estacione el carro, papeles y tal. Allá los tuvieron un rato hasta cuando se les bajaron los ánimos. Son momentos, son cosas, son situaciones que nos pasan en un momento. ¿Por qué tenía mi carro en el taller? Sucede que antier veníamos veníamos con la familia, y aquí en Bogotá un señor motociclista hizo una maniobra tremenda, se llevó el espejo del carro, lo rompió. Y me dice mi hija, tómame las placas. Pues lógico que ya ni siquiera había visto las placas. Pero ¿qué decisión tomamos ahí? Dejemos lo que se vaya ya, ¿qué sacamos con ir a perseguirlo? ¿Qué sacamos con ir a formar un problema cuando? Pues ya, gracias a Dios no pasó nada, el accidente no fue nada, el señor ni la moto se cayó, el tipo siguió, nos dejó con los pedazos ahí y se fue. Si quizás no hubiéramos pensado en un momento qué era lo que deberíamos hacer, lo hubiéramos perseguido, seguramente la moto nos gana, no sé, pero ya estaba de noche, o sea que había despejo. O sea, hay gente que dice, me la hizo, yo lo persigo. Eso nos quita la libertad emocional y nos puede quitar la libertad física. Dios no quiera uno vaya y le hace algo a otra persona y vamos a parar, el cielo no lo permita, a un sitio que no queremos. Por ejemplo, cuidar el Shabbat tiene la fuerza de liberarnos a nosotros y a nuestros hijos de la adicción a los teléfonos inteligentes. En este momento, antes un sabio de la Torah, o lo que hablamos ahorita del 1600, 1800, ¿qué iba a pensar que el celular iba a ser un problema hoy en Shabbat? Eso en la cabeza de nadie estaba. Ahora el Shabbat nos guarda. Por ejemplo, tenemos a nuestros hijos, unos en clase, otros acá, y no están con su celular en la mano. Nosotros mismos no estamos con el celular en la mano, mirando redes y mirando cosas. Estamos en lo que estamos. Es decir, que el Shabbat nos guarda de eso. La religión, cuya primera festividad, Pesaj, se celebra la libertad colectiva, nos da con sus rituales las habilidades que necesitamos para la libertad personal. La libertad es menos un regalo y más un logro, por el cual todos tenemos que trabajar. Incluso un faraón, la persona más poderosa del mundo antiguo, podía perderla, como la perdió. Incluso una nación de esclavos podía adquirirla con ayuda del Eterno, lo cual también sucedió. Por eso, nunca hay que dar por sentada la libertad. La libertad, con esto termino, es un músculo que necesita ser ejercitado. La libertad es un músculo que necesita ser ejercitado. ¿Lo usas o lo pierdes? Esta idea puede transformar tu vida. Shabbat Shalom. Muchas bendiciones.